A todos buenas noches, gracias por informarse con Impacto BTV Estelar, gracias a todos aquellos también que nos escuchan a través de Acción Radio y por supuesto nos siguen en todas las plataformas digitales. Espero quede bien informado, así arrancamos este noticiero. Y según análisis de economistas, al gravarse las remesas familiares con el 3.5% aprobado por la Cámara Baja de los Estados Unidos, la economía hondureña perderá 9.000 millones de lempiras al año. Si el Senado de los Estados Unidos aprueba el 3.5% de impuestos para las remesas familiares, sugerido por la Cámara Baja, Honduras tendrá un sensible impacto en su macroeconomía, ya que provocará que al año el país deje de percibir entre 9.000 a 12.000 millones de lempiras, según las estimaciones de los expertos en economía. Como lo hemos planteado, son cerca de 8.000 millones de lempiras que se estarían dejando de recibir porque el gobierno de los Estados Unidos lo percibiría como impuesto, pero de nuevo los efectos colaterales que esto puede representar podrían llegar a aumentar esta suma. Estamos hablando de que son los 350 millones de dólares, que son un efecto directo, se podría multiplicar en el futuro en la medida en que disminuyan las remesas por el temor a ser grabado con este impuesto o a ser registrado en un sistema tributario de Estados Unidos y así entonces ser mayormente perseguido, o por otro lado también enviarlos a través de otros mecanismos informales que difícilmente haría que ese dinero se rastree, haciendo que se dé también un mercado un poco más complicado de lo que ya está en cuanto a las divisas y particularmente a los dólares. En el país, más de 2 millones de hogares hondureños reciben remesas familiares y el 40% de estos recursos son su principal fuente de ingresos, y el impacto negativo que tendrán en sus bolsillos será de casi $18 en cada envío. En promedio, un hogar en Honduras recibe $500. Asumamos que sigue esa misma dinámica de remisión de remesas, entonces significa que si le aplicamos un 3.5, este hogar tendría $17.50 menos, es decir, esta familia estaría recibiendo en lugar de los $500, $482.50. Esto obviamente tiene un impacto directo sobre la disponibilidad de recursos financieros de los hogares. A nivel de las familias receptoras de las remesas, el impacto será de unos 3.000 lempiras mensuales, recursos que ya no tendrán en sus bolsillos por el pago del impuesto. Pero si efectivamente el compatriota decide que no puede mandar más y que en vez de mandar más o pagar un arancel y lo deduce de lo que va a mandar, entonces el impacto sí es sobre nuestra familia. Si el Senado ratifica el 3.5, estamos hablando de un castigo de 9.000 millones. Y si dividimos 9.000 millones para hacer una relación simple entre 3 millones de receptores de remesa, estamos hablando de que aproximadamente cada familia podría estar recibiendo un castigo de unos 3.000 lempiras al año. Según datos del Banco Central, 2.7 millones de hogares hondureños reciben remesas familiares en un promedio de $500 mensuales, y de estos el 40% de las familias remesadoras es el único ingreso que tienen. De aprobarse el impuesto del 3.5% en las remesas familiares, el impacto en la macroeconomía del país será de 12.000 millones de lempiras al año, y a nivel micro, cada familia hondureña podría recibir $17 menos en cada envío. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. El vicecanciller de la República, Gerardo Torres, manifestó que desde el gobierno se buscan medidas para que el impuesto del 3.5% en las remesas no impacten en el país. Sin embargo, aclaró que no se podría hacer mucho, ya que son políticas internas de cada nación. Poco lo que podemos hacer es un paquete fiscal que no es un impuesto de remesas. El tema de las remesas es un inciso de un montón de cosas que están ahí, o sea, ellos no están dispuestos a negociar cada cosa porque entonces jamás lo hubieran presentado. Segundo, no es una cosa que tenga que ver con Honduras, es una cosa que tenga que ver con envíos desde ese país, o sea, no importa si la gente es europea, latinoamericana, africana o asiática. Este paquete que lo mandó el presidente Trump ganó por un voto, ¿verdad? O sea, es una votación muy, muy cerrada y falta ver qué pasa en el Senado. Ahora bien, ¿qué significa esto para Honduras? Es que todos los hondureños que estén en Estados Unidos, que no sean ciudadanos norteamericanos, cada vez que manden dinero va a haber un costo del 3.5%.
Eso quiere decir que por cada $100 que manden, 3.5% va a quedar. Bueno, y a esto se le suma que la devaluación del lempira frente al dólar avanza aceleradamente, por lo que al final del año estiman podría llegar a 27 lempiras. Una devaluación o depreciación en este caso que puede llegar a unos 27 lempiras. Sin embargo, también recordemos que es un año político y que eso en un momento determinado podría ser que las autoridades establecieran pues una depreciación menos acelerada, ¿no? Pero así como está el comportamiento hasta ahora, la expectativa podría ser llegar cerca de los 27 lempiras por dólar, si no es que a 27 lempiras. Esto tiene un impacto negativo indudablemente en la población, precisamente por lo abierto que es nuestra economía. Es decir, dependemos de manera extraordinaria, mi forma de ver, en cuanto a nuestras relaciones económicas con el exterior. Y cambiamos de tema, ya que según exconsejeros del Consejo Nacional Electoral es necesario darle celeridad a la remisión del presupuesto para las elecciones y que el Congreso Nacional ante esto pues depende, de ellos depende la garantía del proceso electoral. Es urgente y yo invito al Pleno que proceda de inmediato a remitirlo al Congreso Nacional, porque este tiene que ser aprobado y debe de ser aprobado antes del 29 de mayo, para que sepamos que tenemos todos los recursos y todas las condiciones para ir a elecciones generales el 30 de noviembre. Y preste atención a la siguiente información, y es que la cuenta regresiva para realizar la validación biométrica está vigente, pese a que hay ciertos sectores que se oponen a la misma porque temen que sean utilizados con fines electorales en las elecciones del 30 de noviembre. Gabriela Plata nos ha preparado el siguiente reporte. Faltan 10 días para que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones restrinja los números telefónicos de los ciudadanos que no realizaron su validación biométrica. Sin embargo, la oposición se mantiene en resistencia a esta medida y anuncian que interpelarán a las autoridades la próxima semana. El 1 de junio usted tenga su número de teléfono, vaya se registre, ingresa todos sus datos, inclusive todo su rostro, para que ellos tengan la información verídica. Nosotros hemos hecho un llamado a Conatel. La próxima semana va a haber una interpelación para que lleguen a explicar, porque es una violación al derecho constitucional que tenemos como ciudadanos a que se respete nuestro. Mientras el gobierno sostiene que es una medida para evitar el delito de extorsión, expertos en derecho argumentan que no hay sustento legal y que la medida tiene vicios de nulidad, ya que en los países que ha sido aplicado no ha presentado resultados contundentes. E inconstitucional. No hay un asevero jurídico en el que se fundamente de que los ciudadanos tengamos que registrar nuestros datos directamente a nuestros números telefónicos. Supuestamente se ha hecho con el pretexto de eliminar la extorsión, pero básicamente esto es mentira y lo vamos a desmentir, que es sumamente peligroso y delicado revelar información propia y vincularla y que la tenga el gobierno, especialmente en un año electoral. ¿Por qué lo menciono esto? Porque esto ya sucedió en países como Venezuela y como Cuba. Diputados de oposición sostienen que esa información biométrica podría ser utilizada con fines políticos, ya que recopilan datos personales. Y no han podido controlar el crimen de la extorsión. Y ahora no nos vayan diciendo que esto lo va a controlar. Esto no es así. Esto lo quieren para otros fines electoreros y fines de usar nuestras huellas dactilares para otro rubro. Para contrarrestar la extorsión, Conatel estableció con los operadores que desde el 5 de marzo la venta de tarjetas SIMs solo estará permitida en establecimientos autorizados y desde el 15 de febrero se tiene que validar la biometría de cada usuario si quieren conservar su línea telefónica. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Y luego que el Consejo Nacional Electoral mencionara que durante la presente semana estaría remitiendo el presupuesto para elecciones generales en el país, todas las fuerzas políticas en el Congreso Nacional mencionaron estar preparados para su aprobación.
Aunque muy pocas veces se logran poner de acuerdo para aprobaciones de algunas leyes o decretos importantes en el Congreso Nacional, la bancada nacionalista asegura ya estar preparado para aprobación de presupuesto para elecciones generales. El Partido Nacional y sobre todo la bancada lo ha anunciado y ha solicitado hace un par de semanas, y ustedes nos han dado la cobertura, que se tiene que aprobar de inmediato lo que es el presupuesto para las elecciones generales. Estamos hablando que menos de 15 días es la convocatoria y todavía el Consejo Nacional Electoral no tiene el presupuesto aprobado para el funcionamiento y la ejecución de la elección. Y es ilógico, ¿cómo va a convocar el Consejo Nacional Electoral elecciones y no tiene los recursos necesarios para empezar a hacer los procesos de contratación en logística, en transporte, en sistemas, en transmisión? La bancada liberal, por su parte, menciona que la única preocupación que existe hasta el momento es la aprobación de el acta donde se han aprobado algunos préstamos y que se discuta por aparte el presupuesto de elecciones generales. Nosotros es una obligación de los diputados aprobar el presupuesto solicitado por el CNE para llevar a cabo el proceso de elecciones generales, y creo que todos los diputados de las bancadas tenemos el deber de apoyarlo. Por eso se le está exigiendo a Luis Redondo de que someta a votación el acta donde aprobó los préstamos del CAF para que después se vaya a la discusión del presupuesto del CNE. Ante esto, miembros de Libertad y Refundación han mencionado que no existirá ninguna anomalía en la aprobación de este presupuesto, ya que una vez entre en discusión a la Cámara Legislativa, no deberán existir pretextos. Y usted puede ver que los decretos se aprobaron por unanimidad. Eso consigna los votos de toda la oposición y de nuestro partido. Entonces, hay varias actuaciones, varias decisiones que ha tomado el Congreso Nacional que han contado con el acompañamiento de todas las fuerzas políticas, y eso ya va incluido en el acta. Entonces, va a ser parte de lo que se va a someter a consideración. Con fecha límite para esta aprobación, alrededor de 2 semanas tendrán congresistas para poder discutir y aprobar este presupuesto. Cámara de Marvin Andino, les informó José Luis Castellano. Y el congresista Harry Dixon menciona que no entiende cómo una oposición liberal y nacionalista critica al gobierno por supuesta corrupción, pero no apoya las leyes como la del colaborador eficaz, reformas penales y otras iniciativas que transformarían las leyes en Honduras y la persecución del delito. Una ley que vendría a revolucionar el sistema de administración de justicia penal, pero que no tenemos los votos. Yo todavía no entiendo a la oposición que habla y habla de combate a la corrupción y nunca los he visto levantar la mano para aprobar la ley de colaboradores. Fíjate, vamos para el tercer debate. Está en la reforma al Código Penal. No los he visto tampoco levantar la mano para endurecer penas en delitos de corrupción. Está la ley anticorrupción que ya va a cumplir 12 años, esa ley de estar en el Congreso Nacional. Y nadie de la oposición levanta la mano para decir, aprobemos la ley anticorrupción para endurecer penas en delitos de corrupción. No, todos los días yo lo veo acusando a todo mundo del gobierno que son corruptos y que son corruptos, pero ellos no quieren apoyar eso. Y antes de ir a la pausa, queremos invitarles a ustedes a la nueva temporada Descontrol Digital. Todos los domingos a partir de las 8 de la noche, solo por BTV, presentado por Claro. Para que mamá esté en línea con vos, regalale un smartphone nuevo con 15 gigas más de Facebook y WhatsApp ilimitados. Al regresar, Iván Velázquez, gerente de Corium, podría colaborar con el Ministerio Público para mencionar cabecillas de quienes están detrás de esta estafa. Ya volvemos con más noticias. Cuando estoy con mis amigos y llegan esos dolores que me tumban, tomo Panadol Ultra, porque alivia rápido 5 tipos de dolor fuerte y no irrita mi estómago. Panadol, el alivio comienza aquí.
mayo, el mes más mayo. Haz tu mayo, el más cremoso mayo. Haz tu mayo, el más sabroso mayo. Haz tu mayo, irresistible mayo. Con Hellmann's llegó mayo y se nota. Saborea con Mayo Locura todo tu mayo. Mayo. Exacto, ¿qué esperas? Ponle más Hellmann's a todo tu mayo. Mayo. Protégete de los virus y refuerza el sistema inmunológico. Hay múltiples ensayos clínicos que avalan la eficacia del Viucid, una fórmula efectiva que fortalece las defensas de tu organismo, previniendo síntomas de gripe, amigdalitis, sinusitis, dengue, COVID y otros virus. Viucid, de venta en todo Honduras. Viernes, en Piezas Rotas. ¿Quiere que trabajes para mí? No lo sé, no puedo descifrarlo. Claro que no, Selma. Claro que no te contrataré. Selma no sabe nada de mí, ¿cierto? No. Está obsesionada con Harun. Solo quiere eliminarlo. Me tendré que hacer cargo. De alguna manera me encargaré. Y arruinaré tu vida para siempre. Sus padres murieron en un accidente automovilístico. Su padre dejó muchas deudas. Por eso se convirtió en hacker. Perdón, vine a ver a la señora Dilara. Cuando naciste, tu madre me envió esto. Bienvenida, Dilara. Gracias. No te levantes. Qué bueno que viniste. Eso no es nada comparado con todo lo que ha hecho Sihan por mí. No tienes nada que agradecer. Parece que la neurona 2 a veces le funciona. Papá, se ve bien en tus brazos. La gente que te veía en la calle nos detenía para poder mirarte. Eras un niño muy bello. Piezas Rotas, lunes a viernes 2 de la tarde, solo por BTV. Somos todos. Cuando el bosque arde, la vida se apaga. El humo cubre el cielo. El fuego consume nuestra tierra. La imprudencia y el descuido deja cicatrices que tardan décadas en sanar. Pero cada uno de nosotros puede marcar la diferencia. No quemes basura. Apaga bien las fogatas. Provocar un incendio forestal es un delito. Llama y denuncia al 911. Protege los pulmones de Honduras. Unamos fuerzas para salvar nuestros bosques. Esta es una campaña de BTV. Gracias por seguir informándose con nosotros. Y el Ministerio Público confirmó que se encuentra analizando un escrito presentado por la defensa del gerente de Corium, Iván Velázquez, en el que se solicita un acuerdo de colaboración con el objetivo de identificar a los autores intelectuales detrás del funcionamiento de Corium Inversiones. Algo que estamos tomando muy en cuenta, que también se está analizando por parte de los fiscales para determinar exactamente hasta dónde se puede llegar con él, ¿verdad? Con esta colaboración que quiere hacer, pero eso es una determinación que todavía no se ha tomado. La verdad es que el dinero se ha estado entregando desde que se hizo la intervención por parte del Ministerio Público. Hay actas firmadas por parte de los administradores de las diferentes agencias de Corium, en donde ellos se comprometen a ir entregando el dinero a la persona que depositó. Y eso se ha estado haciendo, de repente no con la ligereza que se esperaba, pero ese es el compromiso que hay por parte de los administradores a través de actas firmadas. Y cambiamos de tema, ya que la liberación de la madre de 16 años que maltrató a sus dos pequeñas hijas ha generado malestar en sus vecinos y entre los profesionales del derecho, ya que consideran que ella debe de enfrentar la justicia. Pero ¿qué ha pasado con las niñas y la madre, que también es una niña? Veamos esta nota de nuestro compañero Walter Pérez. Ni 24 horas pasaron y la joven madre acusada de tratos crueles e inhumanos a sus dos hijas de 1 y 3 años fue liberada por las autoridades. Los vecinos reaccionaron molestos porque consideran que su madre es una desalmada que no merece tener bajo su cuidado a las dos pequeñas. Sí, era de todos los días que le pegaba a ella, la niña. Viernes pasado, mi esposa la bañó a la niña y mi esposa fue el que miró los golpes en la espalda de la niña. Entonces mi esposa le vino a reclamar y le dijo, no, es que la niña se caía de las gradas. Entonces le dice a mi esposa, no son golpes de caída, con algo le pegaste y yo te voy a denunciarle. Esta humilde vivienda en la colonia Villa Delmi fue el escenario de gritos, golpes,
quemaduras y malos tratos durante 2 meses de las 2 chiquitas, quienes no entienden por qué su propia madre cada día ponía en riesgo sus propias vidas. Por eso sus vecinos cuestionan la decisión de la juez. Ya ese día en la noche ella fue ya demasiado, las estaba ahogando con chile y les tapaba la boca y las niñas gritaban que les diera agua, que les diera agua. Entonces, claro, uno ya eso le puede el corazón, pues ahorita la verdad que uno quisiera que no se las entregaran. BTV fue a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia CENAF porque es un caso donde están involucradas a 3 menores, ya que su madre apenas tiene 16 años, para conocer qué va a pasar con ellas. Confirmaron en las últimas horas a tener bajo su responsabilidad a la joven madre vinculada a esta violencia en contra de sus hijas y a la vez aseguraron tener bajo resguardo a las 2 pequeñas. La niña tiene 16 años, entre tanto ella, la ley nos dice que nosotros debemos de protegerla, se va a dar un cuidado especial. Ella ahorita está bajo el cargo de un equipo multidisciplinario, estamos dándole la atención médica, le estamos dando atención física, en su salud física y salud mental, ¿verdad? Hacer hincapié, las niñas están bajo la medida de protección de la CENAF y no están con la mamá, sino están con nosotros, con un equipo multidisciplinario que las está dando el debido cuidado en un lugar especial. Ante este escenario, algunos profesionales del derecho son del criterio que aunque la madre sea menor de edad, ella debería de enfrentar una acción penal por el delito cometido, ya que el daño físico y psicológico a sus propias hijas traerá secuelas. La mamá, aunque sea menor de edad, pero ya es madre de familia, ya está emancipada y por lo tanto es responsable criminalmente y civilmente, ¿no?, de los daños que cometa a sus hijos. En este caso creo que el juzgado fue presuroso, creo que también la fiscalía tuvo que haber apelado o interponer un recurso. En esta humilde morada residían estas 2 pequeñas que eran víctimas de maltrato por su propia madre. Esperemos que las autoridades reaccionen y puedan solventar esta situación para evitar que estas 2 pequeñas sigan sufriendo este tipo de escenarios. Con imágenes de Elvis Zambrano les informó Walter Pérez. Claro, a esto habrá que sumarle también el tratamiento que hay que darle a la niña, a la joven madre también, porque ciertamente ha sido flagelada, pero hay una historia atrás de ella que habrá que investigarse, por supuesto. Pero es que realmente este tipo de situaciones siguen dándose y calan en la sociedad. Mire lo que ha pasado en la zona norte. Una joven madre fue enviada a prisión tras ser acusada de asesinar a puñaladas a su hija recién nacida justo el Día de la Madre. La mujer, empleada doméstica, ocultó su embarazo y dio a luz en secreto. Se ha llevado a cabo la audiencia inicial, la jueza de letras penal, en el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula. Desarrolló, como le digo, la audiencia inicial y decretó el auto de formal procesamiento con la medida cautelar de la prisión preventiva a Gloria Marina López Pineda por suponerla responsable a título de autora del delito de parricidio en perjuicio de su hija recién nacida. O sea que ella dio a luz y luego provocó la serie de heridas que le llevó a la muerte a la infante. En este caso ya se ha definido la audiencia preliminar, que será a las 9 de la mañana del lunes 6 de septiembre, momento oportuno que tendrá el ente fiscal para confirmar los hechos y solicitar ya sea un auto de apertura. Y la red COIPRODEN cuestionó la falta de implementación de políticas públicas encaminadas a salvaguardar la integridad física y derechos de la niñez y la juventud en Honduras ante las múltiples violaciones a sus derechos. Insisto, hay avances importantes, hay esfuerzos que se han venido haciendo de parte de la actual administración. Sin embargo, esta es una evaluación que se está haciendo del 2020 al 2024. Para nosotros es significativo el fortalecimiento de la institucionalidad de la niñez en Honduras, como también es significativo el retomar diferentes políticas públicas a favor de la niñez para que éstas puedan ser implementadas desde la institucionalidad del Estado. Lo mismo la aprobación de una política de primera infancia, niñez y adolescencia.
pero nos preocupa enormemente que a pesar de que se ha creado una Secretaría de Estado en los despachos de niñez, adolescencia y familia, que es determinante para garantizar cumplimiento de derechos de niñez, esta Secretaría todavía no cuenta con el presupuesto adecuado para su funcionamiento y para poder atender todas las denuncias o la prevención de violaciones de derechos humanos a nivel nacional en el país. Y los casos de VIH-Sida continúan presentes en el país. Según la Secretaría de Salud, solo en 2025 ya se registran más de 200 casos. Por parte, infectólogos aseguran que se necesitan más campañas de prevención en los centros educativos, ya que muchos menores de edad están siendo contagiados. Más de 64 servicios de atención integral a nivel nacional están disponibles por parte de la Secretaría de Salud ante los casos de VIH-Sida que se han registrado durante el 2025, los cuales ya superan los 200. Entre las regiones con mayor incidencia se encuentra San Pedro Sula, Cortés, Tegucigalpa y Atlántida. Estamos con una vigilancia epidemiológica también de los casos. Estamos ampliando la cobertura de diagnóstico, de nuevas estrategias de prevención combinada para la prevención de la enfermedad. Al año anterior estamos con la misma tendencia de reporte de casos, es decir, alrededor de 200, un poco más de casos a nivel nacional. El estigma y discriminación son uno de los principales fenómenos que afectan a las personas contagiadas por esta enfermedad, aseguró la doctora Xiomara Abu, quien además añade que los padres de familia deben estar alerta con sus hijos y poder tener una mejor comunicación en temas de sexualidad. Si yo tengo un diagnóstico VIH y alguien ve el expediente, no es correcto ni éticamente que el expediente ande circulando por todos lados o que ya la voz al vecino se comunica, mire que el vecinito tal es una persona que vive con infección. Sí, vive con infección, pero el uso responsable de la sexualidad y desmitificar aquella creencia que con un abrazo me voy a infectar, que si me dan un abrazo me voy a infectar, eso es falso. Para el infectólogo Efraín Bu, desde 1985 no ha cesado esta epidemia. Además, asegura que ante los casos de adolescentes y menores de edad contagiados, se deben de reforzar las campañas de prevención. La epidemia en el país, desde que se reportaron los primeros casos en 1985, ha continuado, ¿verdad? Con las políticas que el Estado ha ido implementando a lo largo de los años, la incidencia y la prevalencia han ido disminuyendo progresivamente. He ido trabajando en ese sentido y quizás haya que mejorar con las nuevas herramientas que nos da la tecnología, poder transmitir un mensaje más entendible y más eficiente a las poblaciones jóvenes sobre todo, ¿no? Según el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en el 2024 Honduras ha registrado 1.639 nuevos casos de VIH-Sida, convirtiéndose en la enfermedad de transmisión sexual más común. Según la Secretaría de Salud, la población más afectada por el VIH-Sida es entre 20 a 45 años de edad. En Cámara de Ángel Maradiaga les informó Berenice Amaya. Y durante 2024, el Hospital Especializado en Salud Mental San Juan de Dios, en la zona noroccidental, superó las 24.500 atenciones en psicología, psiquiatría, gracias al aumento de especialistas y mejoras en atención. El hospital está funcionando con un convenio con la Secretaría de Salud desde el 2016, pero desde el 2008 había empezado a brindar servicios de salud mental como un centro comunitario y hemos logrado tener una mayor productividad, que llegamos incluso a casi 24.500 atenciones al año, tanto en psicología como en psiquiatría, durante todo el 2024. Hoy estábamos brindando esa rendición de cuentas de ese año 2024. O sea, a diario están alrededor de 200 personas, a diario. Dentro de ellas, más o menos 100 vienen a consulta programada. Aquí la consulta se hace mediante una agenda y otros 100 están haciendo otro tipo de trámites. Están viniendo a recoger medicamentos porque el paciente a veces recibe atención hasta cada 3 meses
con el especialista o cada 6 meses, pero viene cada mes a recoger el medicamento que le he recetado. Seguimos informándole y la directora del Consejo Nacional Anticorrupción, Gabriela Castellanos, visitó el Hospital Leonardo Martínez en San Pedro Sula como parte de una evaluación a nivel nacional. Anunció que se ha iniciado una veeduría completa en 32 hospitales del país, destacando la urgencia de aumentar el presupuesto de salud. El Consejo Nacional Anticorrupción continúa con su recorrido por hospitales públicos del país. Esta vez, Gabriela Castellanos, junto a una comitiva, visitó el Hospital Leonardo Martínez, donde analizó de cerca la gestión administrativa, la atención al paciente y la infraestructura del centro médico. Tenemos un ejercicio denominado diagnóstico de salud de los 32 hospitales de todo el país. En este momento solamente hemos escogido algunos hospitales para introducir el tema este año y luego ejercer toda esta veeduría el próximo año en los 32 hospitales. Creo que es importante para cuando se realice nuevamente el presupuesto general de la República, que es aprobado por el Congreso Nacional, revise realmente este rubro, el tema de la salud, que es tan importante para toda la población hondureña. En este recorrido se identificaron cambios sustanciales en la administración del Hospital Leonardo Martínez en San Pedro Sula, que pasó de estar bajo una fundación a ser manejado directamente por la Secretaría de Salud. Básicamente ellos venían para saber cómo había sido el proceso de pasar de lo que es la administración a través de una fundación y lo que es la administración ya centralizada con la Secretaría de Salud. El año pasado sí, no fue nada fácil, fue sumamente difícil. Creímos de que lo íbamos a tener todo bajo control en términos de 3-4 meses y no fue así. Nos llevó todavía un tiempo más prolongado. El CNA continuará sus visitas a otros hospitales como parte de un proceso que busca evaluar, fortalecer la atención sanitaria en Honduras. Mientras tanto, el llamado por un mayor compromiso financiero con el sector salud sigue sobre la mesa. En cámara de Carlos Montes, para Impacto BTV les informó Cristina Escobar. Y utilizando la modalidad de billeteras electrónicas, un grupo de 3 mujeres supuestas integrantes de la pandilla 18 fueron capturadas por la DIPAMCO en el sector de Ciudad España, lugar desde donde operaban bajo perfil y movían cifras millonarias de dinero por concepto de extorsión, según un informe de las autoridades. Son identificadas como Asdri Anarela Ocampo García, Nelly Johanna Montoya Amador y Sonia Margarita Bustillo García. Las 3, según investigaciones, forman parte de una red de extorsiones de la pandilla 18, quienes utilizando billeteras electrónicas movían millonarias cantidades de dinero por concepto de extorsión, de las cuales venían siendo víctimas propietarios de pequeños comercios y operarios del sector transporte. Con estas 3 capturas ya son 50 las personas capturadas que están relacionadas a esta red criminal y que la mayoría de ellas se encuentran guardando prisión en los diferentes centros penales del país. Pero nosotros queremos informar, mediante este allanamiento efectuado en la colonia Ciudad España, se logró darle captura a estas 3 féminas. Con ello también pues se logró el decomiso de algunos dispositivos móviles. Diversos sectores han sugerido al secretario de Educación suspender las clases ante la ola de calor sofocante que se vive en el país. Sin embargo, el secretario Daniel Esponda, ha dicho que solo en condiciones extremas ordenaría abandonar los salones de clases. Miren, en primer lugar, yo debo decir, y les quiero pedir a ustedes que nos ayuden con eso. Lamentablemente en el país, desde hace algunos años, se ha venido generando un ambiente casi que anti-aulas abiertas. Miren, el calor que están viviendo los cipotes y las cipotas en las escuelas es el mismo de las casas. Las escuelas son el reflejo de lo que tenemos en las sociedades y en nuestras casas. En ese sentido, lo digo categóricamente, hasta no tener condiciones extremas, no vamos a cerrar los salones de clase. Hemos dado 4 recomendaciones importantísimas que los padres de familia tienen que tomar medidas.
Una de ellas es que los niños deben de llevar a la escuela suficientes líquidos para hidratarse. Por favor, no les estén comprando basura de bebidas, como bebidas energéticas, bebidas azucaradas. Por supuesto que les pueden dar electrolitos, que es para hidratarse. Esa es una de las recomendaciones que damos. Segunda es la protección contra los rayos solares, es decir, que los niños puedan utilizar gorras y algún otro tipo de protección como lentes. Y por otro lado, ajustarnos a las condiciones que tienen los centros educativos. Tenemos más de 23,000 centros educativos a nivel nacional. En algunos lugares no tenemos aires acondicionados, en algunos otros lugares sí tenemos aires acondicionados. En algunos centros educativos no tenemos árboles, en algunos otros centros educativos sí tenemos sombra fresca de árboles que se han venido sembrando, que ya saben, en el predio. Así que todas estas recomendaciones se deben de ajustar a la realidad de cada centro educativo. Y en temas económicos, de 80,000 unidades de vivienda social que se planteó al inicio de la administración del gobierno de Xiomara Castro, solo se han construido 48,000 en 3 años, producto de la falta de fondos Banprovi. Como un boicot de la Secretaría de Finanzas, califican directivos de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción la falta de fondos en Banprovi para vivienda social, lo que dificulta cumplir con la meta de 80,000 nuevas unidades. Cuando un programa estaba funcionando pero formidablemente bien, su primer año se construyeron cerca o alrededor de 30,000 unidades, cuando el plan de gobierno de la señora Xiomara decía que se iban a construir 80,000 en 4 años, entonces si uno hace las aritméticas se llegó mucho más de lo que es el 30% de la construcción el primer año. Y si uno hacía las proyecciones para los próximos años, indicaba que íbamos a superar con bastante rango de amplitud la meta de las 80,000 unidades, pero poco a poco vimos cómo las mismas autoridades, en este caso la Secretaría de Finanzas, empezó a boicotear el programa, con lo cual el siguiente año de 30,000 unidades solamente pasamos a construir 10,000. Este tercer año, ya que de igual manera, con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, con mucho reclamo de parte de lo que son los desarrolladores y la industria de la construcción, como es la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, se lograron pocos recursos, con lo cual logramos rascar 8,000 unidades. Desde Hábitat para la Humanidad explican que la falta de financiamiento estatal para adquisición de viviendas provoca que existan menos oportunidades en la banca privada con tasas de interés insostenibles. Aunado a eso, podemos ver cómo los costos de financiamiento, al haber poca cantidad de financiamiento de parte de la banca privada o parte del Estado, entonces eso se encarece y las tasas de interés se vuelven insostenibles. Entre otras consecuencias por déficit habitacional se encuentran el aumento de asentamientos humanos irregulares, invasiones y migración por falta de arraigo. Además, los expertos señalan que en Honduras cada año se incrementa el número de viviendas precarias, en muchos casos sin acceso a los servicios básicos. Con imágenes de Rigoberto Escobar les informó Cintia López. Bueno, y ante esto, la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción, conocida como Chico, pidió al gobierno asignar de forma urgente los fondos a la Secretaría de Infraestructura y Transporte que siguen sin ser entregados por parte de Finanzas. Según el gremio, esta falta de recursos pone en riesgo proyectos clave, empleos y empresas en todo el país. Y la falta de dinero en los bolsillos de los hondureños está provocando que un 15% de las MIPYMES de la capital estén cerrando sus operaciones, problema que deja más desempleo. La falta de empleo en el país le está pasando factura a la economía nacional, ya que muchas microempresas están desapareciendo porque los hondureños no tienen dinero en sus bolsillos para poder destinarlos al consumo de productos y bienes no esenciales. En más de un 15%. Si en la capital de la República contamos con un tamaño de unas 120,000 empresas, quiere decir que más de 12 o 14,000 pequeños
emprendimientos estarían cerrando a estas alturas y esto pues nos dejaría con miles de empleos que dejan de existir y es la misma cantidad que pasa en cuanto a personas se refiere a engrosar el ejército de desocupados. La falta de circulante, la falta de poder adquisitivo por parte del comprador hace que cada uno de los pequeños y medianos negocios vayan deprimiéndose financieramente. Los defensores de los derechos de los consumidores aseguran que a la mayoría de los hondureños les está costando poder comprar la canasta básica alimenticia debido a los precarios salarios que tienen. Mucha gente no tiene capacidad de compra, especialmente pues las personas que viven de la economía informal, ¿verdad? Cuando no tienen ningún apoyo, ninguna ayuda, a veces cierran, ¿verdad? Sus pequeños negocios y esto pues da pues que realmente no se puede, ¿verdad? Accesar ni tan siquiera comprar los productos de la canasta básica. Esto pues realmente es una preocupación para Codeco, en el cual pues vamos a seguir insistiendo ante las autoridades, ¿verdad? Para que pues realmente hagan un análisis sobre esta situación que se da, porque si no le ajusta para los que tienen algunos salarios jugosos y no digamos para otras personas desempleadas, ¿verdad? El expresidente de la Federación de Cámaras de Comercio de Honduras, Rolando Alvarenga, asegura que el delito de la extorsión es otro factor que está provocando el cierre de muchas micro, pequeñas y medianas empresas en el país. Y los pequeños productores pues se ven asfixiados por un montón de factores, entre ellos la extorsión. Ustedes saben que es uno de los principales problemas que existen y hacen desaparecer en una forma, diríamos, desapercibida, que no se ve en la sociedad, pero son cantidades de pequeños abarroterías, pequeños negocios, pequeñas pulperías que existen en zonas calientes, diríamos, que tienen que pagar extorsión y al final terminan cerrando o moviéndose para otro lugar por la misma situación, por la emigración, que ahora es mucho más difícil que antes. La falta de dinero en los bolsillos de la mayoría de los hondureños está provocando bajas ventas en los negocios y esto genera el cierre de muchas MIPYMES en la capital, aseguran los empresarios. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Durón. Y la Corte Suprema de Justicia dictó medidas cautelares para 4 imputados involucrados en el desfalco de hospitales públicos. La acusación indica que se otorgó 208 contratos a una empresa que no había cumplido con la entrega de los insumos y equipos farmacéuticos. Berenice Amaya nos amplía a esta hora. Berenice. Muchas gracias, licenciado Carlos. Me acompaña Carlos Silva, quien es portavoz del Poder Judicial, para que él nos amplíe información en torno a esa audiencia de declaración de imputados en la causa instruida contra estos ciudadanos en el caso de salud. ¿Cuál ha sido esta resolución, licenciado? En este caso, una magistrada de la Corte Suprema de Justicia que realiza las labores de juez de letras designada en la resolución de la audiencia de declaración de imputado ha dictado medidas cautelares para 4 exfuncionarios o directores de la Secretaría de Salud de hospitales regionales, quienes son acusados del delito de fraude. Comparecieron este día Thomas Brooks Bennett, René Andrés Escalera, Leobardo Ernesto Padilla y Uber Parada Valladares. Todos ellos acusados del delito de fraude. En la parte resolutiva se les ha impuesto 4 medidas cautelares. Estas son la prohibición de salir del país, además de no cambio de domicilio justificado o sin permiso judicial, rendir una caución hipotecaria a favor del Estado y firmar cada 15 días el juzgado de letras o juzgado de paz de donde son sus domicilios. Particularmente en el caso de estas 4 personas en Roatán, Islas de la Bahía, Tocó en el departamento de Colón, La Jigua en el departamento de Copán y Marcal en el departamento de La Paz. Además, la audiencia inicial ha quedado agendada para estas 4 personas para el próximo 4 de junio. Y por economía procesal, la audiencia inicial será para 35 imputados. Recuerde usted que el sábado anterior se había agendado la audiencia inicial para también 31 personas en este mismo requerimiento fiscal. En ese entonces, para que la gente pueda entender qué decía esa investigación en torno a este caso. Según el requerimiento fiscal, la Secretaría de Salud, a partir de los oficios de los hospitales regionales, realizó la asignación de 208 contratos por más de 77 millones de lempiras. Según esos contratos, sería para conseguir
insumos y equipos médicos para ser distribuidos en los hospitales regionales de Tegucigalpa, de Santa Rosa de Copán, de Juticalpa, Santa Bárbara, Nacaome y San Lorenzo, entre otros. Pero al parecer no se cumplió con la ley de contratación del Estado y por eso se causó un perjuicio económico para las arcas nacionales. Muchas gracias a Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, quien nos amplía esta importante información en torno a esta audiencia de declaración de imputado. Regreso con usted, licenciado Carlos, al estudio central. Buenas noches. Buenas noches, Berenice. Y con una inversión que supera los 260 millones de lempiras, la presidenta Xiomara Castro y autoridades de la CID inauguraron un proyecto vial que conduce de La Venta hacia varios municipios al sur de Francisco Morazán. Beneficio que ayudará a mejorar las condiciones de vida de más de 60.000 pobladores. La presidenta Xiomara Castro Sarmiento, en conjunto con autoridades de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, así como algunos diputados de Francisco Morazán, dedicaron su espacio, su tiempo para inaugurar una moderna calle que consta de alrededor de 15 kilómetros de beneficio para varios sectores aquí en la zona sur de Francisco Morazán. Para mí, ustedes no se imaginan lo que significa estar acá. Medios de comunicación, jóvenes, estudiantes, artistas que engalanan este evento con el colorido, pero también con sus voces, con sus danzas. Es tan importante cada paso que damos en el transcurso de estos 3 años, 4 meses, porque uno siempre tiene que mencionar que a pesar de que no ha sido fácil, por lo que encontramos en nuestro país y lo que ha costado durante el transcurso de todo este tiempo, venir a inaugurar obras, proyectos que son en beneficio de las grandes mayorías. Creo que a todos los que nos encontramos acá nos sentimos satisfechos y nos sentimos contentos. El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, Octavio Pineda, menciona que son 290 millones de lempiras los que se han destinado para construir esta moderna infraestructura vial. Corresponde a 15 kilómetros de pavimento de concreto hidráulico, son poco más de 100.000 metros cúbicos de concreto vertido en este lugar. Hicimos prácticamente apertura de brecha, mejoramiento del alineamiento de la carretera, la señalización vertical, horizontal, todos los sistemas de drenaje. Hoy en día la zona sur del departamento de Francisco Morazán tiene una carretera de lujo. El anhelo de ellos es que sigamos con la pavimentada en otra etapa, sería la segunda etapa. Pero los proyectos continuarán, ha mencionado la presidenta Xiomara Castro Sarmiento, en toda esta zona sur de Francisco Morazán, específicamente aquí en el municipio de La Venta. Con cámaras de Walter Pérez, les informa César Euceda. Bien, y se juega ya estamos a minutos, mejor dicho, de que arranque el primer partido de la final entre Real España Olimpia. Nuestra compañera Cristina Escobar se encuentra en las afueras. Gracias, Cristina. Bueno, un bonito ambiente el que se vive en la zona norte. Lo más importante es que se desarrolle con tranquilidad el partido, que no hayan sobresaltos y que todo sea una fiesta realmente deportiva. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado. Les invitamos 6 de la mañana, emisión matutina de Impacto BTV. También seguido, Hola Honduras, diálogo de impacto, temas de país que usted debe de ser partícipe y conocer también, dirigido por la licenciada Emma Calderón. A todos ustedes, buenas noches, confíen en Dios y esperemos que mañana amanezcamos con los mejores ánimos para sacar adelante este país. Buenas noches.